¿Un rapidín es sinónimo de sexo malo? ¿Es cierto que solo sucede por calentura? ¿Se puede disfrutar de un encuentro sexual de pocos minutos y aún así vivirlo con intensidad, conexión y placer? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más comunes. Porque sí, muchas personas hemos tenido rapidines. Algunas personas lo recuerdan o lo recordamos como una de las mejores experiencias de nuestra vida y otras como algo completamente incómodo. ¿Qué hace la diferencia? La respuesta está en el contexto, la complicidad, el consentimiento. Un encuentro breve no tiene por qué carecer de calidad y de intimidad. De hecho, cuando existe química previa y ambas personas están en la misma sintonía, la prisa y la espontaneidad se convierten en el ingrediente principal para encender la pasión. Esto es Al Desnudo Total, el espacio donde hablamos de sexualidad sin filtros, conciencia, humanidad y con mucho placer de aprender. Así que, comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su espacio Al Desnudo Total con su amigo y servidor Edgar Rosales. El día de hoy quiero agradecerle a todas, todos y todes por acompañarnos una vez más. Y hoy quiero comenzar este episodio con una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso dicho frases como fue solo un rapidín? Y me llama la atención esa pequeña palabra de solo, porque pareciera que al decirla estamos restándole valor a una experiencia, como si aquello que dura poco automáticamente significara que fue superficial, poco importante o incluso un erotismo de segunda categoría. Pero ¿quién decidió que el placer tiene que durar un determinado tiempo para ser considerado verdadero? Pregúntate. Vivimos en una cultura pues que nos ha venido enseñando o vendiendo una imagen muy específica de cómo debería ser una relación sexual o un erotismo. Las películas, las series, el material sexual explícito e incluso algunas conversaciones entre amistades nos hacen creer que el buen sexo o erotismo tiene que durar horas, que debe incluir un repertorio interminable de posiciones, como si uno pudiera hacer todas, orgasmos espectaculares, cuerpos siempre disponibles y un rendimiento casi olímpico. Y entonces comenzamos a medir nuestra vida sexual ¿con qué? Con un cronómetro. Si duró poco, pensamos que fue un fracaso. O a lo mejor decimos, es que estaba muy caliente. Si no hubo varios orgasmos, creemos que algo salió mal. Si no hicimos todo lo que imaginamos, sentimos que quedó incompleto. Y sin darnos cuenta, dejamos de preguntarnos algo mucho más importante. ¿Cómo nos sentimos durante ese encuentro? ¿Qué despertó en mí? ¿Qué descubrí? ¿Qué sensaciones exploré?
porque la sexualidad humana rara vez se parece a un guión perfectamente escrito. La vida real ocurre entre los pendientes del trabajo, las responsabilidades, el estrés, los hijos, las prisas, los viajes, los silencios, los pagos, las miradas. Y esos momentos en los que dos personas, o más si así lo desean, simplemente así lo quieren. Y hay encuentros cuidadosamente planeados durante días y son espectaculares. Hay citas que terminan en largas conversaciones antes de llegar a la intimidad. Pero también existen, pues, esos instantes en los que un beso, una mirada o una caricia bastan para despertar pues un deseo compartido que encuentra un pequeño espacio para expresarse. Y eso también es sexualidad y erotismo. No toda experiencia íntima necesita convertirse en una maratón significativa para ser premiada por la mejor. A veces, un encuentro de pocos minutos puede dejar una sensación profunda de conexión, porque el placer no siempre se construye pues a partir de la cantidad de tiempo. Se construye a partir de la calidad de qué creen. ¿De qué creen? Pues de la presencia, de sentir que realmente estás ahí, sintiendo, tocando, percibiendo, de sentir, de mirar a la otra persona o a las personas y sentirte mirado o mirada, de escuchar el propio cuerpo y respetar el cuerpo del otro, la otra o el otro, y de saber que ambas personas o las personas involucradas desean estar en ese momento, ahí y en ese lugar. La sexología pues nos recuerda que la satisfacción sexual pues depende mucho menos del tiempo y mucho más de otros elementos como la comunicación, el consentimiento, la confianza, el contexto, el deseo y tal vez, bueno, no tal vez, sino también la posibilidad de vivir la experiencia sin culpa, sin presión y sin la necesidad de cumplir las expectativas ajenas. Ojo aquí, esto es muy importante. ¿Cuántas de las veces no nos involucramos en un vínculo pensando si a la otra persona le está satisfaciendo lo que yo estoy haciendo? Y entonces me desconcentro de las sensaciones y me pongo más al pendiente de allá afuera y no de lo que está sucediendo conmigo. Quizá el verdadero reto no sea aprender a durar más. Quizá el verdadero aprendizaje sea de medir el erotismo como una competencia de sensaciones. ¿Qué estoy sintiendo? Concentrándome más en la sensación y empezar a vivir esta experiencia desde cómo me siento. Porque un rapidín no es mejor ni peor que un encuentro de toda una noche. Y si escucharon lo que dije, ¿verdad? Dije peor y no peor. Así es. Simplemente, pues necesitamos darnos cuenta que, pues, responde a un contexto completamente diferente. Y como cualquier otra experiencia sexual, puede ser profundamente placentero o profundamente incómodo también. La diferencia no la va a marcar el reloj, sino la forma en que las personas se encuentran, se comunican, se cuidan. Y sí, claro, también va a depender el contexto porque pues a lo mejor va a haber algunos rapidines que yo pueda estarme permitiendo en espacios donde pues sí tengo, como dicen, echarle un ojo al gato y el otro al garabato.
Así que hoy te invito a dejar por un momento todas esas ideas que hemos aprendido sobre cómo debería ser el sexo, la sexualidad o el erotismo. Y hablemos de lo que realmente ocurre cuando el deseo aparece sin previo aviso. Hablemos de la espontaneidad, del consentimiento, del placer, de la responsabilidad y de cómo un rapidín puede enseñarnos que en ocasiones los momentos más breves pueden convertirse en los más memorables. Así es, pero a ver, ¿qué es un rapidín, Edgar? A lo mejor algunas podrían estarse preguntando. Y bueno, desde la sexología es importante comenzar aclarando algo. No existe una definición como tal, oficial, clínica, valga la redundancia, ¿no? Con respecto a este concepto. No aparece como una categoría diagnóstica o como una clasificación específica. Se trata simplemente de una práctica sexual, un concepto coloquial utilizado para describir un encuentro sexual de corta duración, regularmente espontáneo y que puede surgir a partir de un deseo compartido y de la oportunidad del momento. Así es. Sin embargo, hablar de un rapidín no significa hablar de un sexo incompleto o de menor calidad. Jóvenes, personas que me escuchan, eso no incluye el rapidín. En realidad, la duración de una interacción sexual por sí sola dice muy poco sobre el grado de satisfacción de las personas en cómo lo experimentan. Si nos vamos incluso como a la media estadística en México, pues se supone que una relación erótica, incluso hasta en la casa, ¿no? O en un espacio al que tú vas, ¿no? A tener un encuentro sexual, pues dura alrededor de entre 10, 15, a lo mucho 20 minutos. La media está entre 10 y 15 minutos. Entonces, ¿qué sería un rapidín, no? Y desde hace varias décadas, en la investigación, por ejemplo, en sexualidad, han demostrado que la satisfacción sexual, pues, es un fenómeno muy complejo y multifactorial y que no va a depender precisamente del tiempo que dures, sino del cómo te sientes cuando lo haces o con lo que hiciste. ¿No? Hay diferentes modelos del deseo, de la respuesta sexual, ¿sí? Como el de Basson, que destaca que el deseo, la excitación y pues el placer no siempre siguen un recorrido lineal, ni dependen exclusivamente del tiempo. Otros estudios también señalan que variables como pues la comunicación, el consentimiento, la seguridad emocional, la conexión erótica, la capacidad de expresar nuestras necesidades y la atención al placer compartido predicen mucho mejor la satisfacción que la duración del encuentro. Y esto nos lleva entonces a cuestionar una creencia muy extendida, que mientras más tiempo dure una relación sexual, mejor será la experiencia. Y eso es completamente falso. Yo en la consulta he escuchado a personas decir, es que duró tanto, al menos para mí, que yo pedía a todas las deidades y quería bajar ahora sí a toda la corte celestial para decir y pedirles que ya se terminara esto, porque ya me había cansado, porque ya estaba incómodo, porque ya no lo estaba disfrutando. Así que hay que pensar muy bien en estos cuestionamientos. Pero también pensemos en esto. Existen encuentros largos, cuidadosamente planeados. Tal vez con una cena romántica, música, velas, masaje y horas dedicadas a la intimidad. Y ese tipo de experiencias pueden ser profundamente, pues, significativas
cuando ambas personas desean ese ritmo pausado, porque disfrutan de explorar el cuerpo del otro y cuentan con todo el tiempo y la disposición para hacerlo. Pero también van a existir encuentros completamente espontáneos, que de repente y de chiripa ya tengo ganas y entonces volteo a todos los lados y digo, pues tal vez aquí. Y aquí es donde dos personas que se desean intensamente o más, ¿no? Y que cuentan con pocos minutos antes de regresar a donde tengan que regresar o a insertarse a donde se tengan que insertar. Trabajo, quehaceres, ¿no? O antes de que lleguen los hijos, las hijas o los hijos a casa, o simplemente porque el contexto favorece un momento breve de intimidad. Es que me quedé así como pensando o pausado porque estaba viendo un TikTok que dije, oh, esto es parte de los rapidines, ¿no? Bueno, pero luego les cuento. En estos casos, la intensidad del deseo, la conexión, pueden hacer que esos pocos minutos resulten profundamente satisfactorios. Incluso, dependiendo del contexto, se le agrega pues como esa adrenalina y el pensamiento de ¿y qué tal si nos cachan? Y eso para algunas personas puede ser completamente satisfactorio o para otras personas puede ser completamente incómodo. Así que ninguna de todas estas experiencias anteriores es por definición mejor que la otra. Lo que cambia, pues, no es tanto la calidad, sino el contexto, las expectativas, ¿no? Y la manera en que cada encuentro puede responder a esas necesidades de quienes lo viven. Incluso es importante recordar que no todas las relaciones sexuales tienen como objetivo el orgasmo o la penetración. Hay un sinfín de prácticas eróticas, sexuales, sensitivas, ¿no? Que buscan prácticamente explorar el placer. Otras favorecen la intimidad, otras aliviar la tensión, otras celebrar el deseo o simplemente compartir un momento de cercanía física y emocional como esa cuchareada tan rica que es. Y la sexualidad humana pues cumple múltiples funciones y reducirla pues únicamente al tiempo de duración pues empobrece su enorme diversidad. Por eso, desde la mirada sexológica, quizá la pregunta más importante no sea cuánto duró, sino que ambas personas o las personas involucradas querían estar ahí. ¿Hubo consentimiento libre y entusiasta? ¿Pudieron expresar lo que deseaban? ¿Se sintieron seguras y respetadas? ¿Lo disfrutaron? Y cuando estas condiciones están presentes, ¿qué creen? Es un encuentro donde los minutos no importan. Los minutos son pues se convierten en una experiencia completamente satisfactoria, ¿no? Y que pueden dejar, independientemente del tiempo, un mayor bienestar que a lo mejor cuando lo planeaste y ya llevas 2 horas con mucha presión, desconexión, con expectativas irreales o la obligación de rendir sexualmente. En otras palabras, la calidad de una experiencia sexual no se mide con reloj, se construye a través de la presencia, la comunicación, el respeto mutuo y la posibilidad de vivir el placer de una manera más auténtica y genuina. Esa es quizá una de las enseñanzas pues más valiosas que la sexología contemporánea nos ofrece. Y que nuestra tarea pues es comprenderla, incorporarla, pero sobre todo, ¿qué creen? Vivirla para sentirla. Y no me lo tomen en doble sentido. Y bueno, vamos a hablar de 4 mitos. 4 mitos
que hay alrededor de lo que es la experiencia de los rapidines. De seguro, tú te has de saber algún otro. Así que te voy a invitar que nos postees información, que pongas en comentarios, que nos mandes tus dudas y preguntas a nuestras redes sociales para poder hacer una reflexión y poderlas compartir. Claro, en un momento más vamos a dar respuesta a esas preguntas y comentarios que tú en algún momento ya nos mandas. Pero bueno, el primer mito que yo he identificado es que si fue un rapidín no fue buen sexo. Ya lo comentamos, la calidad sexual no depende del cronómetro. Y creo que uno de los grandes errores que hemos aprendido pues es asociar el tiempo con la calidad y pareciera que una relación sexual vale más si dura 1 hora que si dura 15 minutos o menos como la media en México. Sin embargo, la evidencia científica sobre la satisfacción sexual pues nos dice algo completamente distinto. Las personas solemos recordar una experiencia sexual no por cuánto duró, sino por cómo se sintieron y nos sentimos durante ella. Así que la sensación del deseo compartido, de nuevo, vuelvo a decir, la comunicación, el respeto, la atención, esta palabra que a mí me encanta, la bidireccionalidad, ¿no? También es un elemento importante, es decir, que también lo que yo hago me hagan y que sea completamente correspondido o correspondida. Sí, eso es algo súper importante, porque esto nos da la posibilidad de disfrutar sin presión y, y con una mayor apertura en cada una de nosotras, nosotros y nosotras. Así que un rapidín puede ser extraordinariamente satisfactorio. Mito 2. Solo los hombres disfrutan un rapidín. A ver, ¿cuál es la realidad de esto? El deseo es espontáneo y no pertenece a un solo género. Claro, a lo mejor la cultura nos ha dicho que algunas personas, ¿no? O que el género masculino puede disfrutar más de esto que a lo mejor el género femenino. Pero la realidad es que toda persona que tenga deseo, así es, toda persona que tenga deseo, pueden estar disfrutando de los rapidines o de largas sesiones o de cortas sesiones, porque aquí lo importante tiene que ver con que las personas disfrutamos pues los encuentros, la espontaneidad, ¿no? Claro, algunas otras personas lo prefieren más pausados y otras alternan como pues ambas posibilidades según el momento de su vida, pero no existe una forma correcta de desear. Lo importante no es el género de quienes participan, sino que exista un deseo genuino, con sentimiento, comodidad, libertad, reciprocidad, ¿no? Porque la sexualidad no entiende de géneros ni de estereotipos, entiende de sensaciones y de personas. Mito 3. Un rapidín siempre es impulsivo e irresponsable. ¿Y cuál es la realidad? Que la espontaneidad también puede ser y necesita ser responsable. Existe la idea que cuando el deseo aparece de manera inesperada, desaparece automáticamente la capacidad de tomar decisiones conscientes. Pero la realidad es completamente distinta. La educación sexual justamente busca que las personas puedan responder al deseo sin dejar de cuidarse, colocarse un preservativo, o un condón, pues puede tomar menos de 1 minuto. Y preguntar, ¿te gustaría? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Seguimos? Toma apenas unos segunditos. Y esos segundos pueden marcar la diferencia pues entre una experiencia completamente placentera y una que deje la sensación de culpa, incomodidad o incluso consecuencias para la salud. Así que atención en esto. Y mito 4 tiene que terminar en penetración. Un rapidín no necesariamente tiene que terminar en
en penetración. La sexualidad va mucho más allá. Uno de los mitos más persistentes es creer que la relación sexual solamente cuenta si hubo penetración. Y esta idea, conocida como una visión coitocentrista de la sexualidad, pues deja de fuera una enorme diversidad de prácticas que pueden ser o son eróticas, placenteras, significativas. Porque un rapidín puede incluir besos intensos, caricias, sexo oral consensuado, masturbación mutua, contacto corporal, estimulación con las manos, juguetes o simplemente una exploración del cuerpo del otro y de mi propio cuerpo. Y la penetración es una posibilidad más dentro del todo o de todo repertorio erótico, pero no es la única ni necesariamente la más importante para todas las personas. Y cuando dejamos de centrar toda la sexualidad en una sola práctica, pues ¿qué creen? Aparecen otras o muchas más formas de disfrutar nuestro erotismo. Ahora, también es importante mencionar que el deseo no solo implica preguntarnos si podemos hacerlo, sino que también desde dónde queremos hacerlo. Un rapidín puede ser una experiencia muy placentera cuando nace precisamente de este deseo compartido, pero también puede convertirse en una experiencia confusa, esa es la palabra, ¿no? Si responde a necesidades emocionales, pues que tal vez no hemos identificado. Por eso me es importante que antes de dejarnos llevar por el momento, pues tal vez puedas detenerte unos segundos y hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Es una expresión de mi deseo, de mi curiosidad, de mi placer? ¿O simplemente estoy reaccionando al momento? Pues conocer nuestras motivaciones nos ayuda mucho a tomar decisiones pues más conscientes, porque no es lo mismo elegir el deseo que actuar desde el impulso. Eso es completamente importante. Algo que también me parece que es importante mencionar o preguntarte es, ¿lo deseo realmente? Mi cuerpo dice que sí, mi mente también, o hay otra parte de mí que todavía tiene dudas. Y el deseo auténtico, pues, no necesita convencerse. Cuando el sí es genuino, suele sentirse libre, tranquilo y propio. Además, es recomendable que también reflexiones. ¿Lo hago para sentir placer o para sentir aprobación? ¿Estoy buscando tal vez disfrutar esta experiencia o temo que si digo que no, la otra persona se aleje, se moleste o deje de interesarse en mí? El sexo, el erotismo, pues no debería ser una moneda de cambio para recibir afecto, atención o validación. Hay que acordarnos de algo sumamente importante. Merecemos vínculos donde nuestro valor no dependa de decir siempre que sí. Y de ahí me lleva a la siguiente pregunta. Si estoy respetando mis propios límites, porque poner límite pues no rompe la pasión, sino que construye la confianza. El erotismo pues florece cuando sabemos que nuestros no serán completamente respetados. Y también valdría la pena preguntarnos, ¿la otra persona también quiere? ¿Estoy interpretando señales o realmente existe un consentimiento claro, libre y entusiasta? Pues el consentimiento no es la ausencia de un no, es la presencia de un sí. Y el deseo más erótico es aquel que se comparte, nunca el que se supone. Así que hay que preguntar también si estoy teniendo señales claras. Y bueno, también sería importante preguntarnos cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Pues el autocuidado no interrumpe el deseo, lo hace más libre y sentirse protegido también permite disfrutar de todo lo que va a pasar
Imagínense con qué, con mayor, pues calidad, tranquilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y vamos a pasar entonces nuestros comentarios. Hay que recordarles que, pues, pueden activar nuestra campanita, ¿no? En la red de Spotify para que tu episodio lo puedas escuchar en el momento en el que lo subamos. También en iVoox, también en YouTube, pero también puedes mandarnos un correo a al desnudo total, iba a decir el mío, al desnudo total @gmail.com, o incluso mandarnos tu mensajito por Instagram, que sí, ya tenemos ahí esa red activada para que también ahí te vayas enterando de pues, lo que vamos subiendo, de algunas preguntas, o podamos recibir tus comentarios. Porque en Al Desnudo Total creemos que detrás de cada experiencia hay una historia, y a veces es importante compartirla y o darle un significado completamente diferente. Así que vamos a darle voz a Sofía, de 31 años. Ella nos dice: durante mucho tiempo pensé que un rapidín era como la comida rápida, algo que te quitaba el antojo, pero que realmente no te alimentaba. Muy buena metáfora. Creí que el sexo importante era el que se planeaba, el que duraba horas y terminaba siendo casi una producción cinematográfica. Después de una conversación con mi pareja, entendí que lo que realmente me hacía sentir vacía no era que el encuentro fuera corto, sino que muchas veces ninguno de los dos decía lo que quería. ¡Ay, qué interesante! Lo que le gustaba o cómo se sentía. Y cuando empezamos a comunicarnos mejor, incluso los encuentros más breves comenzaron a sentirse mucho más íntimos. Ay, Sofía, qué interesante tu comentario y tu experiencia. Y aquí me atrevo a como a retomar lo que algunas investigaciones en sexualidad han confirmado, y que en los últimos años se ha propiciado como trabajar sobre ellos. La comunicación es uno de los principales predictores de la satisfacción sexual, y no importa la duración del encuentro, sino el que las personas puedan expresar lo que desean, preguntar, escuchar, sentirse libres para decir esto sí, esto no, porque eso suele generar, crear o construir una experiencia mucho más satisfactoria. Así que muchísimas gracias por tu comentario, Sofi. Carlos, de 38 años, nos dice: siempre pensé que el mejor sexo era el que duraba muchísimo. Incluso llegué a sentir ansiedad cuando veía que el tiempo pasaba muy rápido. Un día, con una persona con la que tenía mucha química, todo ocurrió en menos de 15 minutos. No hubo velas, ni música, ni una habitación perfecta, solo muchas ganas de estar ahí. Cuando terminó, nos abrazamos y los dos sonreíamos. Ese día entendí que nunca había estado tan presente. No estaba pensando en durar más ni en impresionar a nadie, solo estaba disfrutando. Ay, Carlos, qué interesante que nos compartas esto, porque la presencia es algo muy poderoso. Es el mejor afrodisíaco. Estar ahí sin preocupaciones por el rendimiento nos va a permitir dejarnos experimentar al sentir profundo. Eso es algo súper importante. Y cuando la mente está ocupada, pues, en evaluar constantemente lo que está sucediendo, pues desgraciadamente el cuerpo deja de disfrutar. Y estar presente significa permitirnos sentir sin convertir la experiencia, pues, en un examen de desempeño, oye.
oye, ¿no? Así que muchas gracias, Carlos, por tu mensaje. Mari Carmen, de 26 años, nos dice: hace algunos años acepté tener un rapidín con alguien que me gustaba mucho. En realidad yo tenía dudas, pero pensé que si decía que no, quizá dejaría de interesarse en mí. Durante todo el encuentro me sentí incómoda. Después me di cuenta que nunca había dicho un sí genuino. Simplemente no me atreví a decir que no. Hoy entiendo que el consentimiento también significa poder cambiar de opinión, detenerse o decidir que ese no era el momento. Mari Carmen, esto que nos comparte nos invita a hablar y a poner en la mesa uno de los pilares fundamentales en la sexualidad saludable: el consentimiento. Porque consentir no significa ceder, no significa quedarse en silencio, no significa acceder por miedo a decepcionar, perder a alguien o evitar un conflicto. El consentimiento es una decisión libre, informada, específica, pero sobre todo reversible. Y eso quiere decir que puede retirarse uno en cualquier momento, incluso cuando el encuentro ya comenzó. Y esto no le quita nada de valor a tu sexualidad. Al contrario, la empodera. Así que también atrevernos a decir que no es algo o es un pilar fundamental de nuestra sexualidad. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu comentario. Luis, de 42 años, nos comparte: durante muchos años pensé que el objetivo del sexo era llegar al orgasmo. Si no ocurría, sentía que algo había salido mal. Eso me generaba mucha presión y terminaba desconectándome del momento. Con el tiempo entendí que algunas experiencias más placenteras que he vivido no terminaron necesariamente con un orgasmo. Aprendí a disfrutar besos, caricia, respiración, complicidad y la sensación de estar con alguien sin sentir que tenía que cumplir una meta. Ay, Luis, qué interesante, porque pues durante décadas muchas personas pues han sido orientadas en un pensamiento hacia el rendimiento. Y nos enseñaron que el éxito de una relación sexual pues depende de esto, ¿no? Del orgasmo, de la penetración, del tiempo. Sin embargo, como ya lo dijimos en este episodio, sabemos que el placer va mucho más allá de esto. Sí, el orgasmo puede ser maravilloso, pero no es un indicador. ¿Cuántas de las veces han tenido un orgasmo y así como que, ay, ¿a poco esto era el orgasmo? Que habría que hablar de tipos de orgasmo y cómo tal vez intensificarlo, ¿no? Porque cuando dejamos de perseguir, ¿no? Como obsesivamente un resultado, pues aparecen otras formas de placer. La conexión, la curiosidad, pues el juego, la ternura, la sensualidad y otros, muchos más. Y paradójicamente, pues muchas personas comienzan a disfrutar más del orgasmo justamente cuando dejan de convertirlo como una obligación. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron sus comentarios y recuerden seguirnos por Spotify, YouTube, iVoox, Instagram o mandarnos un correo a aldesnudototal@gmail, que un servidor le dará voz. Y claro, podría comentar acerca de él. Y llegó el momento entonces completamente esperado, donde nuestros especialistas van a comentar acerca del tema en cuestión. Llegó nuestra sección Sexo entre Bocas. Al Desnudo Total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania Estela Beso.
psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. El día de hoy te quiero platicar del famoso rapidín. Dicen que las mejores cosas de la vida toman su tiempo, aunque hay quienes aseguran que un buen rapidín también tiene su encanto. Porque seamos honestos, la pasión no siempre avisa. Puede aparecer en el momento menos esperado y convertir unos cuantos minutos en una historia digna de contarse, o bien de quedarse en secreto. Y el verdadero secreto viene aquí. Un rapidín dura poco, pero las consecuencias pueden durar mucho más. Así que no dejes que la emoción del momento deje de fuera estos 3 ingredientes básicos: el consentimiento, protección y respeto. Porque por muy intensa que sea la química, siempre hay tiempo para ponerse condón. Créeme, toma menos tiempo que explicar un embarazo no planeado o enfrentar una infección de transmisión sexual. Y ojo, que rapidez no significa descuido. Un encuentro corto también puede ser intenso, divertido y satisfactorio cuando ambas personas están en la misma sintonía y saben lo que quieren. Así que la próxima vez que Cupido decida acelerarte el corazón, tú no aceleres las malas decisiones. Beso tip: los rapidines se disfrutan mejor cuando lo único inesperado es el momento, no las consecuencias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Te mando un beso. Bye. Al Desnudo Total presentó el sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Muchísimas gracias a Tania Besos y esta recomendación tan excelente. Me encanta la forma en cómo lo organiza, lo transmite, porque eso de que la próxima vez que Cupido acelere tu corazón, no aceleres las malas decisiones, está fantástico y genial. Muchísimas gracias a nuestra sexóloga Tania Besos y muchos besos para ti, querida. Y vamos a continuar con la sección literaria, donde Wakabaki nos va a hacer la recomendación de un texto literario para el día de hoy. Entramos a la sección Letras Mojadas. Así yo quisiera una noche, cuando la hora del placer llega, trepar sin ruido como un cobarde a los tesoros que te adornan, a fin de castigar tu carne, de magullar tu seno absuelto y abrir tu atónito flanco y una larga y profunda herida. Y vertiginosa dulzura, a través de esos nuevos labios, más deslumbrantes y más bellos, mi veneno inocularte, hermana. Poema a la que es demasiado alegre. Charles Baudelaire. Esta semana en Letras Mojadas te traemos Julieta, del Marqués de Sade. En nuestro episodio anterior estuvimos revisando a Justina, quien representa la sumisión a la virtud, siendo castigada por ello. Julieta, su hermana menor, abraza el mal como una herramienta pragmática para dominar el mundo. En esta, la segunda parte y continuación de Justina, Julieta se inicia en el libertinaje desde muy joven en un convento y posteriormente se involucra con miembros corruptos de la alta sociedad, ministros y asesinos sádicos. Comete todo tipo de crímenes, asesinatos y perversiones sin sentir ningún tipo de culpa. La narración alterna escenas gráficas y extremas con largos tratados y debates filosóficos. A través de sus personajes, Sade ataca ferozmente la religión y postula que la naturaleza es inherentemente destructiva, por lo que el mal y el hedonismo desenfrenados son los únicos principios vitales lógicos. A diferencia de los estereotipos de su época, la novela representa a una mujer que toma el control total de su sexualidad, su cuerpo y su destino, utilizando el placer y la dominación por encima de los hombres.
La puedes encontrar en diferentes editoriales y te la podría compartir en electrónico si me escribes a wakabaki@gmail.com. Nosotros nos estaremos escuchando en nuestro siguiente episodio. Hasta entonces. Muchísimas gracias a Wakabaki por su recomendación para este episodio, que es espectacular. Porque las obras del Marqués de Sade, de manera fluida, intentan como mantener esta coherencia conceptual del libreto. Y si viajamos como un poquito a esta literatura, especialmente en Julieta, pues ahí ya retrataba como este deseo desenfrenado y la urgencia del instante pueden romper con toda convención. Y lejos de la moral de su época, Sade planteaba más bien, ¿no?, que el impulso sexual pues es una fuerza instintiva y voraz, donde la prisa no le quita el valor al placer, sino que lo intensifica. Y guardando pues estas proporciones y desde el consenso actual, pues el Rapidín rescata justamente eso, esa pulsión casi sadeana, donde la urgencia le gana la pausa, demostrando que la pasión no siempre necesita tiempo, sino toda la intención. Así que muchísimas gracias, Wakabaki, por tu recomendación. Y llegó la hora de soltar todo. Llegó la hora de relajarnos, llegó la hora de respirar profundo, llegó la hora de nuestra plegaria erótica. Llegó la hora entonces de que te des un espacio para respirar profundo y conectar contigo. Así que date ese espacio y empieza a respirar profundo. Y repite después de mí. Que nunca me gane la prisa sobre el respeto. Que el deseo encuentre siempre un sí compartido. Que mi cuerpo recuerde que el placer no necesita perfección. Que mis manos sepan preguntar antes de avanzar. Que mis labios sepan escuchar tanto como besar. Que el tiempo no mida la intensidad del encuentro. Que el consentimiento sea siempre el primer acto de intimidad. Que el cuidado acompaña al deseo, que el placer nazca de la libertad y que cuando el momento termine pueda quedarme con algo más valioso que un recuerdo, la certeza de haber compartido un encuentro auténtico, respetuoso y plenamente vivido. Así es, hecho está y así será. ¡Ay, qué interesante, qué rico que podamos rescatar, ¿no? Como estas cuestiones de la vivencia, del aprendizaje, del respeto, porque hoy descubrimos que un rapidín no es una competencia contra el reloj, es simplemente otra forma diversa de vivir la sexualidad. Y que puede ser espontáneo, puede ser divertido, puede ser profundamente íntimo. Y que siempre y cuando, claro, ¿no?, que exista el respeto, el consentimiento y el cuidado. Porque al final, la mejor relación sexual no es la que dura más. Es aquella en las que las personas involucradas pueden sentirse libres de ser quienes son. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Al Desnudo Total con tu amigo y servidor Edgar Rosales.
te voy a recordar que actives nuestra campanita y que nos sigas por nuestras redes sociales en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Instagram y al correo electrónico aldesnudototal@gmail.com para que podamos seguir en contacto y co-creando esta intimidad. Y si este episodio te hizo reflexionar, compártelo con alguien que todavía crea que el placer se mide en minutos. Nos escuchamos el siguiente o el próximo episodio. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.